Anteúltimo mensaje de nuestro estudio de la carta a los Efesios. Como venimos diciendo, el Señor en su gracia nos ha permitido llegar hasta acá. Con su favor vamos a estar terminando el próximo domingo con el estudio de la carta a los Efesios. Pero en esta última parte de esta carta tan maravillosa, y en lo que respecta al andar cristiano, en lo que respecta a la vida práctica que como cristianos Dios nos manda a vivir, lo que el apóstol Pablo nos viene informando ya al final de su carta es de que si nosotros realmente somos del Señor, si realmente somos hijos de Dios, y si sumado a esto nuestra vida se caracteriza porque la estamos viviendo conforme a todo lo que Pablo nos ha venido enseñando desde el principio del capítulo 4 hasta el capítulo 6, verso 9, que tiene que ver con toda la vida práctica, todo lo que hemos venido viendo, nuestras relaciones entre los hermanos en la fe, nuestra relación con el mundo, nuestra relación dentro del seno familiar, etc. Todo lo que tiene que ver con la vida práctica de los hijos de Dios, si nosotros estamos viviendo de esa forma, si estamos siendo obedientes a la manera de vivir en la que Dios nos llama a hacerlo, Pablo, si estamos sirviendo en la iglesia de la cual formamos parte, esto tiene mucho que ver, tiene todo que ver con el andar cristiano. Entonces Pablo nos está diciendo de que si estamos viviendo de esta manera, pues entonces debemos tener la absoluta seguridad de que vamos a estar en medio de una batalla espiritual, una batalla contra Satanás y contra los demonios que sirven a los propósitos de Satanás. Y Satanás tiene una estrategia que ha sido la que empleó desde el principio del mundo. Satanás, su estrategia principal es el engaño y es la mentira. Si se acuerdan, no lo vamos a leer ahora, pero si nos remontamos al principio, a Génesis, capítulo 3, verso 1 al 5, ¿a quién comienza Satanás a engañar con sus mentiras, con sus falsedades? A Eva, y vino y le dijo, no es cierto de que Dios no quiere de que coman de todos los árboles del fruto, pueden comer de todo. Lo que pasa es de que Dios sabe de que si ustedes comen de ese árbol van a ser igual que Dios, porque Dios es egoísta, Dios es mezquino, Dios no quiere que sean como Él, pero Eva, anda y come del fruto de aquel árbol y vas a ver que no pasa nada, al contrario, vas a ser igual a Dios. Y fue el gran engaño, fue la gran mentira. Después Eva comparte su pecado con su esposo y estamos como estamos. Toda la raza humana sumida bajo las consecuencias del pecado. Pasan los años y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, lo describe a Satanás y dice de que Satanás es padre de mentiras. Es mentiroso por naturaleza, él es un engañador. Y Satanás engaña de muchas maneras y nos ataca de muchas maneras, y una de ellas es haciendo lo que hizo con Eva. O sea, Satanás no está haciendo nada nuevo. Lo que él siempre hizo, lo sigue haciendo en nuestros días. Satanás, una de las maneras que tiene para engañar a los hijos y a las hijas de Dios es haciendo que no confiemos en Dios ni en su palabra, lo mismo que hizo con Eva. Él prefiere que nosotros escuchemos sus mentiras y sus engaños y no que confiemos absolutamente en la palabra de Dios. Otra forma de engañarnos, otra forma de impedir que nosotros vivamos caminando en el centro de la voluntad de Dios es generando situaciones alrededor nuestro.
generando problemas. Y a través de estas situaciones, a través de estos problemas, lo que él logra es tentarnos para que abandonemos nuestro llamado de servir al Señor. Y se generan situaciones de muchos tipos. Podríamos hacer una lista larga de cosas que se generan a nuestro alrededor para que nosotros no hagamos aquello para lo cual Dios nos ha salvado. Él nos ha salvado para que le sirvamos. Y Satanás no quiere que hagamos eso. Y él es un experto engañador en generar situaciones para que no sirvamos al Señor. Otra forma por la que nos engaña es por medio de falsas doctrinas, trayendo falsos maestros a nuestras vidas, y de esa forma los creyentes entran en confusión con respecto a la seguridad de su salvación, con respecto a la importancia de la santificación. Vamos a hablar de la santificación ahora en una parte. Entonces, por medio de falsas doctrinas, engaña a los creyentes con respecto a la realidad del destino eterno, del cielo, del infierno, etc., y engaña por medio de falsas doctrinas. Otra forma, y vamos a ver cómo Pablo lo describe de una manera muy clara en la primera carta a los tesalonicenses, vamos allí, capítulo 2, verso 17, es estorbando y oponiéndose a todo ministerio que está siendo efectivo o que está queriendo hacer algo para el Señor. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 17 al 18. Primera 2, Tesalonicenses 2, 17 al 18. Dice: en cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo deseaba poder ir de nuevo y visitar a estos hermanos en Tesalónica, pero ¿qué fue lo que pasó? Una y otra vez fue estorbado por Satanás. Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, y allí vamos a ver de que otra de las formas, 2 Corintios capítulo 2, otra de las formas en la que Satanás quiere atacarnos es causando divisiones dentro de la vida de la iglesia. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 9 al 10. Dice Pablo: pues también con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Habían tenido Pablo problemas con un miembro de la iglesia de los Corintios. Había una persona que causaba problemas, pero Pablo lo reprendió y esta persona se arrepintió, y Pablo le dice a los corintios, porque lo había ofendido no solamente a Pablo, sino también a toda la iglesia de los corintios. Y Pablo le dice: hermanos, yo ya lo he perdonado, perdónenlo ustedes también y recíbanlo. ¿Por qué? Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Satanás utiliza las situaciones, las diferencias entre los hermanos en la iglesia para producir falta de perdón, para producir rencor. Van a haber situaciones, las van a haber, es inevitable. Pero el punto es cómo vamos a tratar esas situaciones. Si las vamos a tratar bajo el consejo de la palabra de Dios, la vamos a tratar con espiritualidad, la vamos a tratar con madurez cristiana, o nos vamos a dejar llevar por el rencor, por el infantilismo, por todas esas cosas que lo único que hacen es dividir a la iglesia.
pues Pablo nos advierte y dice, tengan en cuenta que Satanás aprovecha todas estas cosas para dividir los hermanos. No sean ignorantes de esto. Otra de las maneras en la que Satanás nos engaña es haciéndonos creer de que nosotros mismos tenemos los recursos y el poder en nuestras propias fuerzas para poder enfrentar esta guerra espiritual que es de todos los días. Y que no dependamos de la fuerza ni del poder de Dios, porque Satanás sabe de que si caemos en este engaño, vamos a perder. Él tiene la victoria asegurada y nosotros tenemos la derrota asegurada. Entonces, vamos a la carta a los Efesios. Esta es la razón por la que Pablo comienza esta sección, esta última sección, de la siguiente manera, y vamos a leer lo que estuvimos analizando el domingo pasado. Comencemos leyendo, por favor, Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Y Pablo comenzaba diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está. Eso fue lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Me falta el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y hasta allí estuvimos analizando el domingo pasado. Bueno, ahora Pablo pasa a describirnos y a explicarnos en qué consiste esta armadura de Dios con la cual Dios nos equipa para que podamos resistir los ataques de Satanás y de sus demonios. Por eso dice, y ahora leemos el pasaje que vamos a estar analizando hoy, verso 14 al 17, y dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces Pablo comienza a hacer una descripción de cada parte de esta armadura y comienza diciendo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Lo que ha hecho otras veces cuando usa el lenguaje figurado, y lo que él hace es tomar justamente la figura de la vestimenta que usaban los soldados romanos, de la vestidura militar que ellos usaban cuando salían a la guerra. Entonces lo que Pablo está haciendo es describirnos esa armadura que usaba el soldado romano, y a partir de allí, a partir de cada una de las piezas, nos va a dar la enseñanza espiritual para que entendamos cuál es la armadura en términos espirituales que nosotros debemos usar, la armadura con la cual Dios nos capacita para que podamos enfrentar esta guerra espiritual. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El soldado romano se vestía siempre llevaba una túnica que cubría todo su cuerpo. Ahora, esta túnica era, como cualquier túnica, era una prenda suelta, y lo que ocurría era de que la lucha en aquellos tiempos era como era cuerpo a cuerpo.
no eran tan sofisticados como son las guerras ahora, que apretan un botón y hacen desaparecer una ciudad. En ese tiempo la guerra era cuerpo a cuerpo. Y si esta túnica estaba suelta, pues entonces lo que hacía era de que el soldado estuviese incómodo, era realmente hasta peligrosa porque se le podía enredar en alguna parte del cuerpo, y lo que podía hacer era de que esto, si el soldado se enredaba con su propia túnica, podría llegar a costarle su propia vida. Entonces, ¿qué es lo que hacía el soldado? Agarraba y se ceñía esa túnica al momento de salir al campo de batalla, y se la ceñía con un cinto de cuero para que justamente estuviera vestido, pero ésta no le molestara. Entonces, este cinto mantenía esta túnica ceñida a los lomos del luchador. Ahora bien, tomando esta figura y llevándola a la enseñanza espiritual, cuando Pablo dice que deben estar ceñidos vuestros lomos con la verdad, lo que está diciendo es de que la verdad, ¿cuál verdad? Es la verdad de la palabra de Dios. Es de que la palabra de Dios debe actuar en nuestras vidas como ese cinto que ceñía esta túnica al cuerpo del luchador romano. Pues bien, la palabra de Dios, la verdad de Dios, es la que mantiene ceñido al creyente y listo para enfrentar esta batalla. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que estar familiarizados y muy familiarizados con el conocimiento de la palabra de Dios, de qué es lo que Dios dice con respecto a esta lucha, qué es lo que estamos haciendo ni más ni menos en este momento. Nos estamos informando, estamos viendo qué es lo que Dios nos enseña con respecto a esta lucha espiritual que es tan pero tan real y es de cada día. Pero para esto tenemos que tener ceñida nuestra mente, nuestro entendimiento con la palabra de Dios para que podamos nosotros luchar y resistir los engaños y las mentiras de Satanás. Fíjense ahí mismo en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 14 al 15. Ya hemos pasado por allí en nuestro estudio, pero volvamos a leer Efesios capítulo 4, verso 14 al 15. Recordemos lo que Pablo, una de las exhortaciones que Pablo nos daba y decía, así, viene hablando de la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, y dice, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estos engañadores, estos que vienen con falsas doctrinas, son emisarios de Satanás, son enviados por Satanás, que vienen para engañar al pueblo de Dios con falsas enseñanzas, pero Pablo dice que tenemos que seguir la verdad de la palabra de Dios en amor. Fíjense la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pablo le advierte a Timoteo acerca de estos emisarios de Satanás y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, esto es guerra espiritual. Y si nosotros no tenemos ceñido el lomo de nuestro entendimiento con un conocimiento serio y profundo de la palabra de Dios, podemos caer en los engaños de los falsos maestros. Por eso, Pablo nos dice que tenemos que estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. El cristiano que realmente es comprometido con la palabra de Dios,
con el estudio serio de la palabra de Dios, que pasa tiempo estudiando la palabra de Dios, que lee buenos libros que hablan acerca de la palabra de Dios, que forma parte de estudios bíblicos en donde nos nutrimos de la palabra de Dios. Personas realmente comprometidas con la palabra de Dios, pues son aquellos cristianos que van a estar preparados para poder luchar contra los diferentes ataques de Satanás y los van a poder resistir, porque están conociendo lo que Dios dice. Pero aquellos cristianos que son flojos, que no les importa el estudio de la palabra de Dios, que, bueno, etcétera, son como aquellos soldados que están luchando con la túnica suelta. Por eso ves a tantos cristianos derrotados en su vida cuando podrían tener vidas realmente victoriosas. Y ves cristianos derrotados, cristianos desanimados, cristianos deprimidos, cristianos que no le encuentran ningún propósito a su vida. ¿Por qué? Porque están bajo el engaño de Satanás, porque andan con la túnica suelta y entonces son presas de Satanás. Ahora bien, Pablo continúa describiendo la armadura del cristiano y habla ahora de la coraza de justicia. Y entonces dice, y vestidos con la coraza de justicia. Ningún soldado romano se atrevería a salir a la batalla sin esta coraza, porque sería hombre muerto al instante. ¿Qué era la coraza de justicia? Era una pieza de metal que cubría su torso, desde aquí, desde el cuello hasta abajo, y protegía ¿qué cosa? Protegía los órganos vitales del soldado. Protegía su corazón, protegía todos sus órganos vitales. Y entonces, esta coraza de justicia en este pasaje está haciendo alusión a nuestra vida de santidad, a nuestra vida justa delante de Dios, porque nuestra vida de santidad es la que protege nuestros corazones y nuestras emociones. Ser justos, en este caso, es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Es vivir vidas santas. Es permitir que Él continúe santificando nuestras vidas, nuestros corazones. Es despojarnos de toda forma de pecado y buscar vivir conforme a la voluntad de Dios en santidad. Todo lo contrario a esto es pecado. Si nosotros ignoramos la palabra de Dios y permitimos estar practicando alguna forma de pecado, el pecado tarde o temprano afecta a nuestras vidas, afecta a nuestro corazón y afecta a nuestras emociones, y el pecado lo que toca lo destruye. Entonces, muchos de nuestros desánimos, muchas de las depresiones por las que pasan los cristianos, a veces pueden ser ocasionadas por cuestiones orgánicas, pero no siempre. Muchos de estos desánimos, de estas depresiones, o de circunstancias difíciles por las que pasan muchos hijos e hijas de Dios, es por pecados que no están siendo confesados delante del Señor. Por pecados no arrepentidos, y entonces los corazones de esos cristianos están sufriendo. Sus emociones están siendo atacadas, y otra vez, por eso ves a tanto cristiano deprimido, pasivo, sin propósito, que vos ves de que les cuesta avanzar en su vida cristiana. Y esta es la razón por la cual necesitamos esta coraza de justicia, que no es otra cosa que nuestra vida vivida en santidad. Otra vez, Efesios 4, 22 al 27. 4, 22 al 27, ¿qué dice Pablo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y que dice el 27, ni deis lugar al diablo. ¿Se dan cuenta? Vivir vidas santas es lo que nos protege de los ataques de Satanás. Si nosotros no vivimos vidas santas, le estamos abriendo la puerta a Satanás, le estamos dando lugar a Satanás para que él venga y nos ataque con sus mentiras, con sus engaños. Pero Pablo dice que tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia, y esto tiene todo que ver con nuestra victoria o con nuestra derrota en la guerra espiritual que luchamos cada día. Pero Pablo sigue describiendo la armadura de Dios para los cristianos, y ahora habla del calzado del Evangelio de la paz. Por eso dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, otra vez, el calzado con el que el soldado romano protegía sus pies formaba parte importantísima de todo lo que era esta armadura. Porque se imaginan de que de esto también dependía la vida de este soldado. En realidad, de tener en cuenta y considerar cada parte de la armadura, de cada una de estas partes, de tener muchísimo cuidado de esto, dependía la vida o la muerte de este soldado. ¿Se imaginan un soldado que tuviese un calzado defectuoso o un calzado que no fuese apropiado? Cuando estaba en medio del fragor de la batalla, sus pies iban a ser lastimados. Y un soldado con sus pies lastimados, ¿qué es lo que iba a pasar? No iba a poder mantenerse firme. ¿Cómo iba a hacer para luchar si tenía sus pies llenos de llagas o llenos de heridas? No iba a poder proteger, a poder mantenerse firme, no iba a poder sostener su escudo, no iba a poder utilizar su espada de manera eficaz porque iba a estar allí con el dolor de sus pies. No iba a poder avanzar cuando era necesario avanzar para atacar, ni tampoco iba a poder huir en el momento que fuera necesario. En definitiva, conclusión, era presa fácil del enemigo e iba a terminar bajo el control y en la derrota. Ahora, el calzado del Evangelio de la Paz en este pasaje no hace tanto referencia a la evangelización del mundo perdido, sino que está haciendo énfasis en que nuestra mente no debe desenfocarse del tremendo privilegio que nosotros tenemos al estar en paz con Dios. El apresto del Evangelio de la Paz tiene que ver con la buena noticia de algo que Satanás muchas veces quiere distraernos o quiere hacernos dudar. Y es de que nosotros ahora estamos en paz para con Dios, a diferencia de aquellos que no son del Señor, aquellos que no son salvos, no tienen ninguna esperanza porque todavía son enemigos de Dios, viven en pecado contra Dios y son enemigos de Dios. Pablo habla de esto muy claramente en la carta a los Romanos, capítulo 5, versos 6 al 10. Romanos 5, versos 6 al 10 dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nunca se olviden de esta gran y tremenda noticia del Evangelio de la Paz.
estamos en paz para con Dios. Hemos sido salvos gracias al sacrificio del Señor Jesús de la ira venidera que habrá de alcanzar a todos aquellos que mueran sin Cristo. Esto es el calzado del Evangelio de la paz. Esta es la maravillosa verdad que nos mantiene firmes y bien preparados y no dudando hasta el último día de nuestras vidas, jamás dudar del amor de Dios para con nosotros. Él nos ha perdonado y Él es quien está luchando esta guerra a favor nuestro. Pablo continúa describiendo la armadura y ahora habla del escudo de la fe y dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, el soldado romano usaba distintos tipos de escudos, pero Pablo está haciendo referencia acá a un escudo, al más grande que usaba el soldado romano. Era un escudo que tenía 80 centímetros de ancho por 1,20 m de alto. Se imaginan que un escudo de estas dimensiones protegía todo el cuerpo del soldado romano. Entonces, lo habrán visto en las películas seguramente. Lo que hacían estos soldados que portaban estos escudos, ellos eran los que estaban al frente de la batalla. Y lo que hacían era ponerse uno al lado del otro y a veces formaban una pared que era inmensa, era larguísima, podía llegar a tener hasta 2 kilómetros de anchos o más. Entonces ellos iban al frente de la batalla y detrás de ellos se protegían el resto de los soldados que venían atrás. ¿Y por qué? Mientras ellos avanzaban, el enemigo del otro lado lo que hacía era arrojar flechas encendidas, dardos encendidos con brea en su punta con fuego y le tiraban al ejército romano, y los que iban adelante se protegían ellos y a los que estaban atrás con estos escudos. Entonces, de esta forma podían avanzar al mismo tiempo que el enemigo lanzaba estos dardos de fuego. Ahora, los dardos de fuego de Satanás contra los creyentes, bueno, es toda forma de tentación. Sabemos que somos responsables porque Santiago nos enseña de que cada uno de nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias, por nuestra propia naturaleza pecaminosa que está en nosotros, pero también somos tentados de afuera hacia adentro, y eso estimula el pecado que está en nosotros también. Pero Satanás utiliza el sistema del mundo también para tentarnos. Y las tentaciones vienen de muchas formas: inmoralidad sexual, odio, envidia, enojo, codicia, orgullo, duda, y todas cosas que Satanás utiliza para apartarnos de nuestra vida de santidad, para que le abramos puertas para que Él sea aún más destructivo en nuestras vidas, para hacernos más inoperantes cada vez, para que cada vez sirvamos menos y menos a nuestro Señor. Porque Él no quiere que sirvamos a nuestro Salvador. Satanás, algo que intentó hacer antes que fuéramos de Cristo fue de que conociéramos a Cristo. Pero como no pudo contra esto, porque de todas aquellas ovejas que el Padre le ha dado al Hijo no se va a perder ni una sola, y todos aquellos que han sido escogidos por Dios desde la eternidad para que formen parte de su pueblo van a ser salvos. Como Satanás no pudo hacer nada para evitar nuestra salvación, ahora lo que quiere hacer es evitar que nosotros sirvamos a nuestro Salvador, que sirvamos para su causa, que sirvamos para que su nombre sea conocido, que si le sirvamos para que Él sea glorificado, que formemos parte de todo lo que tiene que ver con la extensión de su reino, con la proclamación del Evangelio. Va a hacer lo imposible y usa todo este tipo de tentaciones. Y la única manera en la que nosotros vamos a ser librados de estos dardos de Satanás es tomar el escudo de la fe.
Proverbios 30, verso 5 al 6. Proverbios 30, verso 5 al 6 dice: Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Salmo 18, 28 al 30. Salmo 18, 28 al 30. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Salmo 18, 28 al 30, sí. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré ciudades amuralladas. Y Primera de Juan, capítulo 5, verso 3 al 4. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3 al 4. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, si nos damos cuenta, cada parte, y vamos a ahora avanzar con el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, pero todas y cada una de estas partes de la armadura de Dios, todo, absolutamente todo, tiene que ver y está relacionado con nuestro conocimiento, con nuestro estudio de la palabra de Dios. Y en la medida que conocemos e incorporamos el conocimiento de la palabra de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón, a partir de allí ponerla por obra. ¿Se dan cuenta de que cada parte de la armadura está haciendo referencia a esto? A nuestro entendimiento de la palabra de Dios y a cómo llevamos a la práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Continúa hablando ahora de otra parte de la armadura y es el yelmo de la salvación. Por eso dice, y tomad el yelmo de la salvación. Es el quinto elemento de la armadura de Dios. ¿Qué era el yelmo? El yelmo era un casco. Era un casco de metal y que estos cascos también lo habrán visto en películas o en otros lados. Era un casco que tenía una lengüeta que protegía la parte de acá de la nariz y también de las orejas y era todo de metal. Y obviamente la función de este casco era para evitar las heridas del enemigo en la cabeza, que eran heridas mortales también, que las podían hacer con hachas o con espadas, y el enemigo atacaba de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo acá? Es identificar cuál es el campo de batalla del creyente. ¿En dónde se produce la guerra espiritual en nuestras vidas? Bueno, ¿saben qué? Se produce en el medio de nuestras dos orejas. Se produce en nuestra mente. Allí es donde se produce nuestra guerra espiritual, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino que es contra estos poderes satánicos que vienen y asaltan nuestras mentes con dudas, con mentiras, con tentaciones, con ataques que son feroces. La batalla espiritual del creyente se lleva a cabo dentro de nuestra cabeza y viene allí con pensamientos de duda o de desánimo.
A Satanás le encanta desanimarnos, le encanta desmotivarnos, le encanta hacernos creer de que nada de lo que hagamos por el Señor tiene ningún tipo de sentido, ni ningún tipo de valor, ni va a tener ningún tipo de repercusión en lo eterno. Entonces, ¿sabes qué? Dedícate a vivir tu vida y no le sirvas al Señor. O para eso hay otras personas, hay otros ministerios. O dejar al pastor que lo haga, si eso es tarea de él, no es tarea tuya. Y viene a nuestras mentes con todo tipo de mentiras. Y en especial, como lo dijimos recién, haciendo dudar al creyente de la seguridad de su salvación. Pero fíjense qué es lo que Pablo le escribe otra vez a los tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 8 al 11. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 8 al 11. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. ¿Se dan cuenta? Con los tesalonicenses también está usando la figura de la armadura del soldado romano. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Animémonos unos a otros. Esto es parte de la guerra espiritual, con la verdad de la palabra de Dios, motivándonos con esta seguridad tan preciosa que tenemos de la seguridad de la salvación, y no nos dejemos desanimar por las dudas que Satanás quiere meter en nuestras mentes con respecto a nuestra salvación o con respecto a cualquier área que tenga que ver con nuestro servicio al Señor. Allí tienen otros pasajes para después ver en casa. Y finalmente, habla de la espada del Espíritu. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada que usaba el soldado romano era una espada que no era muy larga, tenía entre 15 y 30 centímetros. Y esta era el arma ofensiva por excelencia que tenía para, no tanto para defenderse, sino para atacar al enemigo en esta lucha que era cuerpo a cuerpo. Entonces el soldado romano no es que estaba revolviendo su espada para cualquier lado para ver si por casualidad le pegaba a alguien. No, ellos estaban adiestrados para usarla con absoluta precisión y destreza para herir y matar, para herir en los órganos vitales del enemigo, para usarla y matar al enemigo. Lo que Pablo está diciendo es de que nosotros también debemos usar con precisión la palabra de Dios. Otra vez, hermanos, palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios. Debemos prestarle atención a la palabra de Dios porque es la única arma que tenemos para defendernos en esta guerra espiritual que llevamos a cabo día a día. Contra todo lo que hemos visto, los ataques de Satanás, las tentaciones, las falsas doctrinas, todas aquellas cosas que Satanás quiere usar para apartarnos de la verdad de Dios, para destruir nuestras vidas, para destruir nuestras familias, para hacer de que la iglesia de Cristo no siga adelante con los propósitos santos de Dios. Vamos a ver en la segunda carta a Timoteo de nuevo, capítulo 2, y vamos a ver cómo Pablo exhorta a Timoteo a que haga justamente esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 18, dice, segunda de Timoteo 2, 14 y 18, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto. Timoteo, procura presentarte con diligencia ante Dios aprobado. ¿Qué significa con diligencia? Timoteo, tenés que ser serio en el estudio de la palabra de Dios. Tenés que ser persistente en el estudio de la palabra de Dios. No tenés que detenerte en el conocimiento día a día de lo que Dios dice en su palabra. Tenés que presentarte con diligencia ante Dios para que seas aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usas bien esa espada. Porque si no van a venir personas como este Himeneo y como este Fileto, que van a querer apartarte a vos y a la iglesia de la verdad, y estos son como una gangrena. Hablan y hablan cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, pero ¿cómo vamos a identificar nosotros aquellas cosas que son contrarias a la sana doctrina si nosotros mismos no estamos empapados de la sana doctrina? ¿Qué pasó? Y vamos a Mateo capítulo 4, y ya estamos terminando. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el mismo Satanás en el desierto? ¿Se acuerdan? Fue tentado cara a cara por el diablo. ¿Cuál fue la defensa que usó el Señor Jesucristo? Fue la palabra de Dios. Y Satanás lo atacó también con la palabra de Dios, usó pasajes de la palabra de Dios, pero los distorsionó. Porque Satanás no te va a venir siempre con mentiras demasiado absurdas. Va a usar la misma palabra de Dios, pero la va a torcer de manera tal que te puede engañar. Pero el Señor Jesucristo, frente a la tentación de Satanás, que fue triple, en las 3 oportunidades usó un pasaje de las Escrituras para refutar las mentiras de Satanás. Mateo capítulo 4:4, él le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 7, y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermanos, ¿cómo vamos nosotros a poder obtener la victoria contra los engaños de Satanás si no sabemos dónde están escritas las verdades de la palabra de Dios? El creyente que no conoce bien la palabra de Dios no la va a poder utilizar en esta guerra espiritual. Y Satanás va a sacar provecho de esa falta de conocimiento. Se va a aprovechar de aquellas áreas emocionales y espirituales en las que el cristiano es absolutamente ignorante, porque Satanás conoce la palabra de Dios mejor que cualquiera de nosotros, y él hasta la va a torcer para engañarnos, para generar confusión, para generar un espíritu de derrotas. Escucharon personas que muchas veces dicen: no, pero ¿qué sentido tiene que sigamos hablando del Señor? ¿Qué sentido tiene que vayamos acá o allá a predicar o a llevar folletos o a invitar a la gente? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene si toda la vida la cosa ha sido así y acá nunca ha pasado nada? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué? Bueno, hermanos, no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, ante esas mentiras que Satanás trae a nuestros corazones, ¿cómo tenemos que reaccionar y decirle: mira, Satanás, escrito está?
El Señor nos ha mandado a que vayamos y hagamos discípulos a todo el mundo, que Él nos respalda con su poder, que Él nos respalda con su autoridad y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que seguir haciendo la obra para la cual Él nos ha salvado. Escrito está, Satanás, el Señor dice en su palabra, ¿cómo van a clamar a aquel del cual nunca han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo vamos a predicar si no somos enviados? ¿Cómo el mundo va a conocer la salvación de Dios si nosotros, que somos quienes somos los poseedores de la palabra de Dios, no le estamos hablando a la gente de Cristo? Y Satanás va a venir con toda esa podredumbre a nuestras mentes y nuestros corazones para que no hagamos la obra de Dios. Y nosotros tenemos que decirle a Satanás, ¿sabes qué? Gracias por tu comentario, pero escrito está. Pero escrito está, pero escrito está. Si es que no queremos vivir en un permanente estado de derrota y de confusión espiritual. Este es el tipo de cristiano que siempre están viviendo algún tipo de vidas derrotadas, frustrados, tristes. Cristianos que son tristes todos los días de su vida, confundidos permanentemente, porque están permitiendo que Satanás socave su gozo, porque nada produce más gozo en la vida de los hijos de Dios que vivir y hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Qué es lo que dice Romanos? Dos. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, el entendimiento donde Satanás desata la guerra. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Querés que tu vida sea agradable? ¿Querés que tu vida sea perfecta? ¿Querés comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida? Pues entonces no permitas que Satanás siga llenando tu mente con pensamientos de derrota, con sus mentiras, con sus engaños, porque Él es un gran engañador. La exhortación es muy clara. Pablo dice que tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez, y con esto ya terminamos, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada de Dios y es útil para que tengamos vidas victoriosas en medio de esta guerra espiritual. Terminamos leyendo entonces el pasaje de hoy. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a Dios en oración. Dios nuestro, Padre nuestro, Señor nuestro, como lo hacemos cada vez que nos exponemos a tu verdad, a tu palabra, te damos gracias, Señor. Gracias por la tremenda claridad
con la que hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros entendemos que estamos exentos de estar en medio de esta lucha espiritual contra las huestes del enemigo de nuestras almas. Te damos gracias porque abrís nuestros ojos, te damos gracias porque nos mostrás la verdad, te damos gracias porque nos advertís acerca de las consecuencias, te damos gracias porque tu palabra es verdad y porque tu palabra nos hace libres de todos los engaños de Satanás. Te damos gracias, Señor, porque también nos has dejado este medio de gracia tan pero tan poderoso que es tu palabra, y como vamos a ver el domingo que viene en la oración, Señor, una cosa no debe estar separada de la otra. Entonces te pedimos, Señor, te rogamos que nos ayudes a seguir siendo transformados por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de esta tu palabra, la cual vos has prometido que no volvería a ti vacía. Te rogamos de que obres en los corazones de cada uno de nosotros. Te rogamos que sigas transformando nuestra mente, nuestro corazón. Te rogamos que nos ayudes a estar aptos para la batalla y que no nos dejemos seguir engañando por las mentiras de Satanás. Señor, aquellos que están desanimados, aquellos, Señor, que están tristes, aquellos, Señor, que sienten frustración en su vida cristiana, aquellos que hasta parecen estar aburridos de vivir la vida cristiana, que puedan entender de que están siendo engañados por el mayor engañador del mundo, que tu verdad es absolutamente contraria a estas mentiras, que en tu verdad hay poder, que en tu verdad hay propósito, que en tu verdad hay gozo, que en tu verdad hay victoria, que en tu verdad, Señor, hay recompensas eternas, y que nos ayudes a vivir conforme a esta gloriosa verdad. Ayúdanos, Señor, líbranos del mal, ayúdanos a estar firmes cada día en esta guerra espiritual y ayúdanos a obtener la victoria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.